martes de no te cases ni te embarques con aquí el gran colega Jesús Escobar Tobar. Jesús, buenos días. ¿Cómo estás, querida Marta Olivia? Te saludo con muchísimo gusto a ti y a toda tu gran audiencia. ¿Cómo andas? Bien, pues aquí preocupada. Día histórico, Jesús. Día histórico, inevitable hablar de los dos, Estados Unidos y la Corte. ¿Qué te pareció ese mensaje de la ministra Piña? No sé si quieras, ya lo viste completo, pero ¿no te movió al corazoncito algo como decir, sí, sí me representa? Mira, efectivamente, como dices, querida Marta Olivia, puede ser un martes negro para el país, puede ser un martes que se convierta en un punto de inflexión para el gobierno de Claudia Sheinbaum, después de este lacónico discurso de Norma Piña, en donde pues se han puesto ya en un papel político, como ha sido siempre, pero que no lo han querido reconocer, y en donde se victimizan. Ese ha sido uno de los grandes problemas, déjame decirte, del Poder Judicial, que se han victimizado durante toda esta discusión sin la credibilidad ni la empatía por parte de una sociedad, y por lo tanto suenan bastante huecos, suenan bastante, sí, hipócritas, bastante falsos. Es algo que me parece que Norma Piña y sus asesores, que son bastante malos, déjame decírtelo, tendrían que haber analizado desde un principio qué tanto les convenía jugar ese papel de víctimas en toda esta discusión cuando son un poder que ha sido sumamente cuestionado por la ciudadanía, cuando son un poder que está relacionado directamente con la oligarquía, con las élites, no de ahora. Basta recordar diversos hechos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, querida Marta, queridos amigos, para ubicarlos, cuando fue el famoso cobro de interés por interés, ¿no? Votaron todos los ministros a favor de esta decisión que emprendió el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, dictada por los banqueros, cuando respaldaron, por supuesto, las privatizaciones durante el sexenio de Zedillo o cuando respaldaron las reformas estructurales de Peña Nieto, fueron precisamente parte medular de ese saqueo a la nación, de esa estructura saqueadora de la nación. Entonces me parece que se equivoca mucho la señora Norma Piña en este martes, ni te cases ni te embarques. De verdad se equivoca muchísimo Norma Piña al casarse con este papel de víctima, cuando en realidad lo que hubiéramos necesitado en toda esta discusión era un poder judicial que tuviera la madurez suficiente de entender que no ha hecho las cosas bien, que el 2 de junio la gente decidió votar a favor de un cambio en el mismo y que era su responsabilidad aportar a la discusión, como lo hicieron ya al final de manera muy tramposa, porque este proyecto que presenta González Alcántara Carrancá no es un proyecto, es como lo diría en su columna el maestro Julio Astillero, es una contrapropuesta política, y con lo cual yo coincido, es el ministro González Alcántara Carrancá haciendo política de una manera muy tramposa, de una manera muy tardía y sobre todo, perdón que lo diga de esta manera, sumamente mañosa, porque al decir, bueno, nos sacrificamos nosotros, ¿no? En la Suprema Corte de Justicia para que nos voten, es reducir la discusión a que nos tienen coraje, a que nos tienen rencor, a que somos víctimas de una campaña de desprestigio. Pero déjenos a los jueces, que son el núcleo en el cual se mueven muchísimos intereses y se toman muchas decisiones que tienen que ver con el amparo en favor de empresarios importantes. Entonces, me parece que lo que hace Carrancá es simplemente, González Alcántara Carrancá, es simplemente decir, a ver, aquí cedemos esto, pero, ¿qué creen? Nos tienen que dejar esto, porque además de todo, según la contrapropuesta política del ministro, y esto hay que ser muy enfáticos, pues ellos seguirían operando por encima de la Constitución, porque eso sería un antecedente muy grave. Si se aceptara esa contrapropuesta política del ministro, se estaría aceptando que la Suprema Corte de Justicia está por encima de la Constitución y que pueden cambiar la Constitución cuando no les gusta. Entonces me parece que es muy maquiavélica incluso esta contrapropuesta, porque nada te garantiza que aun y cuando lleguen ciertos perfiles no se comporten igual como lo hizo el propio González Alcántara Carrancá. Entonces me parece que el gobierno federal no debe de casarse tampoco con esta postura, mi querida Marta Olivia, y tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Y si los ministros deciden llevar a este país a una crisis institucional como tal, se tendrán que prender acciones que van ya
rumbo al juicio político en contra de personajes que lo único que están haciendo es representar intereses que no son de nuestro país. Y ojo, yo insisto en algo que te he dicho, querida amiga, la reforma judicial hay que verla desde una óptica política, eso me queda clarísimo. ¿Por qué? Porque para pensar o creer que con esta reforma vamos a erradicar los problemas del Poder Judicial per se, no va a ser así de inmediato. Es una reforma política que requiere otras reformas para poder operar de manera correcta en la impartición de la justicia y que pasa por la procuración de la justicia, que son las reformas sí o sí que tiene que llevar a cabo el gobierno de Claudia Sheinbaum de las fiscalías. De otra manera, esta reforma se quedará pues solamente en un intercambio de quien llega al poder, ¿no? Quitarás a un grupo, pero llegará otro grupo y por lo tanto no será lo más benéfico para el país. A mí me queda claro que Sheinbaum Pardo, la presidenta de este país, ha sido enfática, ha dicho, después de esto viene la reforma precisamente a las fiscalías para que la reforma judicial no se quede solamente en el terreno político, sino que también avance a una verdadera independencia del poder judicial en torno al poder político, pero sobre todo a lo que es el poder económico, querida. Sí, permíteme poner parte de esta exposición que hizo la presidenta, sobre todo porque, mira, pues aquí está el flyer de esta convocatoria que hace el Frente Cívico Nacional y también Claudio X González. Dijo la presidenta, el Junior tóxico, hoy no le quiso decir así, dijo, puso a los compañeros a que le recordaran. Entonces, eso, pero sobre todo esta respuesta, a mí me parece, esta crítica que hizo y este reportaje que hizo Mexicanos contra la Corrupción. Vamos a verlo un poco, Jesús, para recordarnos de qué se está hablando, lo que criticó en el 2018 y ahora lo apoya. Es extraño, vamos para allá. Fíjense bien, es muy interesante, muy interesante. Mexicanos contra la Corrupción. En 2018 publica un documento que se llama, vamos a ver cómo se llama, atrás, abajo. La primera, por favor, la portada. El poder familiar de la Federación. Ahora sí. Un estudio entregado ayer al Consejo de la Judicatura y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desnuda el nepotismo imperante en el Poder Judicial de la Federación. Al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Publicado en el 2018. Estas redes clientelares se extienden a más de 7,000 servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina. Ejemplos. El nepotismo se ha instalado en el Poder Judicial de la Federación, publicado en 2018 por Mexicanos contra la Corrupción. Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces. Desvirtúan facultad constitucional. Abajo. Los jueces y magistrados tienen facultades para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, según establece el artículo 97 de la Constitución. Adelante. Un magistrado con 17 parientes. Durango, que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos, en puestos administrativos como actuarios, secretarios de tribunal, juzgado, asesor jurídico y analista especializado. Abajo, nepotismo entre jueces. De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales, casi la mitad, tienen parientes en el Poder Judicial. De 1,031 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48,6%.
Guanajuato, en donde 38 de 46 titulares tienen familiares, que equivale al 82.61%. Dicho por el que hoy va a marchar a favor del Poder Judicial, a defender el Poder Judicial. Más abajo. No estoy. Así que, ¿cuál carrera judicial, Jesús? No, fíjate que a mí me parece, sí, ayer incluso recuerdas que Norma Piña dijo algo así como que los trabajadores del Poder Judicial o los representantes del Poder Judicial eran los más preparados, ¿no? En el país porque venían de excelencia, bla, 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 bla. Les encanta mentir, ese es el gran tema que da Marta Olivia. ¿Cómo puedes decir que eres lo mejor o que llegan los más preparados cuando llegan los recomendados? Es decir, no es posible que nos quieran hacer creer que de dos personas que llegan con las mismas calificaciones, las mismas capacidades y demás, se va a quedar el mejor. No, no es cierto. Se va a quedar el que conozca al tío, al que conozca al padrino, al que conozca al papá, al que conozca a la mamá que está en el Poder Judicial. Ese es el que se va a quedar. Ya si después el muchacho o la muchacha le echa ganas, se desarrolla, esa es otra discusión. Pero la realidad es que no llegan los mejores. Cuando tú tienes una influencia familiar tan grande, cuando hay tanto nepotismo, es imposible que lleguen los mejores cuadros, porque habrá mucha gente que se quede fuera por el simple hecho de no ser familiar de un integrante del Poder Judicial de la Federación. Pero viven en su burbuja, querida, viven en su burbuja. Hoy estaba escuchando en la mañana a Kenia López Rabadán, por ejemplo, una política que nunca ha ganado nada, esa es la verdad de las cosas, siempre ha sido pluri, nunca ha sido una política que aporte algo a la discusión, pero le encanta estar en todos estos vericuetos, en toda esta estridencia, gritando al unísono con estos integrantes del grupo de Claudio X González, dictadura, que es un insulto a las personas que verdaderamente han sufrido esta forma de gobernanza, que sufrieron y padecieron la persecución de dictaduras, no solamente sudamericanas, caribeñas, sino incluso la forma de operar que durante muchos años privó en nuestro país en los 60, 70, 80 y que lo vimos perfectamente con la mal llamada guerra sucia. Entonces a mí me parece que es una irresponsabilidad bárbara cuando escucho a Norma Piña o cuando escucho a políticos hablar de una dictadura, hablar de que las libertades están en peligro, hablar de que la democracia se está destruyendo, cuando en realidad lo único que se está acabando es la forma de operar de un grupo enquistado desde hace mucho tiempo en el máximo tribunal del poder, del máximo tribunal del país, y que no responde a los intereses de las mayorías. Recuerdo mucho esa declaración de Mario Pardo, si no mal recuerdo, en donde señaló que los integrantes del máximo tribunal y del Poder Judicial no tenían por qué responderle a una ciudadanía, porque ya habían sido elegidos, seleccionados por los representantes populares, por en este caso concreto los legisladores. Bueno, ahora se brincaron lo que los legisladores dijeron, es decir, para elegirlos, para mantener las formas, pues sí era correcta la función del legislativo. Ahora que el legislativo toma determinaciones que van en contra de sus privilegios, pues resulta que no hay que hacerle caso al legislativo. En fin, yo sí creo que el Poder Judicial está en un vericueto, está en un callejón sin salida, en donde lo único que va a hacer es incendiar la plaza, tristemente. Le recomiendo mucho a los amigos y amigas, por supuesto, tu espacio, la columna de Vanessa Romero, en donde hablaba de los jueces kamikazes. Cierto, son estos personajes que van a quemar la aldea, literalmente, que van a quemar todo lo que haya para que cuando tú llegues no encuentres absolutamente nada. Y se van a ir tratando de incendiar la pradera. No hay que olvidar que se van a mantener hasta 2025 todavía. Entonces, no va a ser una situación sencilla la que se viva con estos ministros, dependiendo en mucho de la decisión que tomen el día de hoy. Y a mí me parece que aun y cuando hay voces que dicen no importa tanto, para mí sí se importa el juicio de la historia. Y me parece que la decisión que tomen hoy los ministros de la Suprema Corte de Justicia los va a marcar definitivamente de aquí hasta que concluyan su periplo profesional. Son personajes que tienen que tener esa conciencia y saber hasta dónde pueden llevar a un país que eligió otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y sobre todo que no se nos olvide y subrayemos hoy que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera inédita, hoy quiere legislar. Hoy quiere pasar sobre el legislativo y quiere pasar sobre la representación popular
sobre los congresos de los estados, sobre la Cámara de Diputados y sobre la Cámara de Senadores. Eso es, me parece, lo más grave que puede estar pasando hoy. De manera inédita quiere declarar la validez o no de una reforma donde no tiene nada que ver, donde son juez y parte. Es que es el colmo de esto, de lo que sucede, Jesús, que estamos en un hecho y que no lo olvidemos. Pero ¿sabes qué me sorprende más a mí? Que un personaje tan oscuro como, o sea, ojo, no tiene que ver con su capacidad intelectual. Yo supongo que él vota y él argumenta su conveniencia. Juan Luis González Alcántara Carrancá. Y hablo oscuro por las decisiones en las que ha tomado. Este personaje tan oscuro sea el representante de la corte, sea como el que diga que, pues, que hay que confiar en personajes como él. A mí se me hace esto. Y lo otro, lo que dijo la presidenta hoy en la mañana, pues lleva jiribilla, ¿no? Que la ministra Norma Piña revise los casos donde se opuso a invalidar la Constitución. Ese también es un mensaje bastante directo. Sí, totalmente. Mira, ahorita tocaste un punto que es determinante. A final de cuentas, hay antecedentes, porque mucho se ha discutido y se ha dicho. Anteriormente, el propio Andrés Manuel López Obrador, junto con otros integrantes de Morena, el caso de Adán Augusto, el caso de Ernestina Godoy, si no mal recuerdo, presentaron acciones de inconstitucionalidad y que se revisaran las reformas, particularmente lo que fue la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Pero, ¿eso qué? O sea, tú puedes presentar lo que quieras. Lo que marca el antecedente es qué se determinó. Y en ese momento la Suprema Corte de Justicia determinó que no podía revisar lo que ya era constitucional, lo que ya estaba en la Constitución. Entonces los ministros decidieron que no le iban a arrancar hojas a la Constitución, frase hecha por Javier Lainez Potisek, que será uno de los que vote el día de hoy. Si a esto le agregamos, por supuesto, un comportamiento como el de Margarita Ríos Farjat o el del propio Pérez Dayán, que son comportamientos que llaman mucho, pero mucho la atención, porque ignoran completamente todo lo que ha sido el proceso de discusión en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los llamados foros, y al señalar sobre todo que nadie votó por la reforma judicial. La reforma judicial venía en el plan de gobierno propuesto por Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que en el Zócalo, cuando asume la candidatura como tal, habla del plan C y da a conocer los 100 puntos del plan C y menciona a la reforma judicial y hace énfasis en la reforma judicial. Entiendo que sí, el único punto que no venía en lo que se votó, y es un punto que con el que yo no estoy de acuerdo, que son los jueces sin rostro, la realidad es que toda la reforma judicial fue votada el 2 de junio. La ciudadanía votó por la reforma judicial. Entonces, cuando tú escuchas a estos ministros decir que nadie votó por ella o que no importa si se votó o no se votó como tal, porque la reforma judicial no tiene por qué ubicarse en ese contexto, también muestran un desprecio muy grande por el voto popular, muestran un desprecio muy grande por el ciudadano, por las decisiones que toma el ciudadano. Hace unos días apareció un fragmento de una declaración que hizo algunos años, precisamente refiriéndose, si no mal recuerdo, a estas reformas, lo que es el ministro Pérez Dayán, y en donde entonces sí, como les convenía en ese instante, pues el soberano era el pueblo, y el pueblo ya había tomado la determinación de votar a favor de un gobierno, el de Enrique Peña Nieto, que tomó la determinación de reformar la Constitución como lo hizo, basado en alianzas con el PAN y con el PRD. Y entonces en ese momento, pues sí era el soberano, en ese momento el pueblo sí contaba, en ese momento el pueblo sí era importante. Ahora que se toma una determinación que va en contra de sus intereses, que el mismo pueblo respalda como tal, pues resulta que el pueblo ya no es pueblo, y el propio González Alcántara Carrancá, de manera muy ofensiva desde mi punto de vista, habla de que la Constitución de 1857, posteriormente, más bien dicho, de la de 1917 como tal, la definió el pueblo mexicano y no el pueblo electoral. O sea, por Dios, el señor no sabe o se quiere hacer que no sabe porque es un tipo muy preparado, muy inteligente en muchas cosas, que la democracia se basa en votos, y la democracia en este país en la actualidad determinó un resultado y determinó un camino. Que él no lo quiera aceptar y que su grupo no lo quiera ver, pues habla de lo que bien mencionábamos, una Suprema Corte que está legislando y que está usurpando un poder
que no le corresponde y entra en los márgenes de lo que se define como un golpe de Estado institucional, cuando uno de los poderes de la federación toma el papel del otro y desconoce lo que han estado jugando. Entonces, estamos ante un hecho, querida, que nos va a marcar como país, ¿no? Sí, y justo déjame revisar, es muy rápido esto para recordar lo que decía Margarita Ríos Farjat, que hoy va a estar en esta discusión, obviamente, como ministra. Vamos a lo que señalaba en esos momentos. Miren, vamos. ¿Impugnar una reforma constitucional, en su opinión? ¿Pudiera declararse inconstitucional una reforma constitucional? Por el tema de impugnar una reforma constitucional, yo creo que no. Yo creo que lo impugnable sería el proceso que se haya llevado a cabo, que no se haya seguido las formas de procedimiento. Porque, ¿qué sucedería aquí? No nada más que existe jurisprudencia de la Corte en el sentido que no, sino de fondo, el fondo político. Entraría la Corte a sustituir la soberanía del constituyente. ¿Impugnar una reforma constitucional? Así, tal cual, Jesús, y permíteme poner también aquí, esto fue de Margarita Ríos Farjat, fue exactamente el 4 de diciembre del 2019, pero también es importante recordar cómo el ministro Pérez Dayán decía algo similar. Permíteme un segundo, que es, pues bueno, porque luego entre tanta información y todo se nos pierde la información, se nos pierde esto, pero es importante. En tanto que a la par del proceso de reformas que culminó con el actual texto del artículo 1 constitucional, coincidieron otras iniciativas que buscaban agregar un segundo párrafo al artículo 133, cuyo objeto era precisamente llevar a rango constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos. No obstante, ninguna de ellas prosperó, pues la última modificación a dicho dispositivo constitucional data del 18 de enero de 1934. Solo por ejemplificar lo anterior, traigo a cita la iniciativa presentada al Pleno de la Cámara de Diputados el 25 de abril de 2007, cuyo párrafo por adicionar proponía: los preceptos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos tendrán jerarquía constitucional y su interpretación será de conformidad con el principio pro homine establecido en el párrafo cuarto del artículo 1 de la Constitución. Igual sucedió con las iniciativas de 19 de abril y 8 de noviembre de 2007, así como la de 10 de diciembre de 2009. De lo anterior, a mi personal entendimiento, se desprende que ha sido voluntad del poder reformador de la Constitución conservar la redacción del artículo 133 como lo está desde su última reforma, incluyendo, por supuesto, el principio de supremacía constitucional vigente desde su texto original. Ahí está, bastante claro, Jesús, pero bueno, pues este es el no te cases o no te embarques, ya ahora sí que están tan malo uno como el otro. Sí, me parece que lo que viene a confirmar es lo que mencionábamos, querida. Cambian conforme al interés político. Esto es política y están cambiando por un interés político cada una de sus decisiones. Y tú te mueves en el interés político cuando hay algo que defender, y es lo que están haciendo ellos. Están defendiendo privilegios, están defendiendo un status quo, están defendiendo un establishment, están defendiendo a un grupo que está detrás y que se ve afectada precisamente por estas determinaciones, mi querida Marta Olivia. Y en el punto de no te embarques, pues viene la elección en los Estados Unidos, esa elección que definitivamente Kamala Harris y Donald Trump, para tu servidor, representan representan un sistema ya caduco, querida, representan ya un sistema que ya no da más, esa es la verdad de las cosas, pero que en este forzamiento, que en extensión del mismo, comienza a lanzar coletazos, comienza a ser más fúrico, más agresivo, comienza a ser más expansionista, más injerencista, sobre todo ante la presencia de los BRICS, la presencia por sí sola de China, de Rusia, y en un escenario en el cual Estados Unidos ya no es el imperio que era antes, pero quiere seguirse comportando como tal. Llegan dos personajes
que es lamentable que sean los representantes de la llamada sociedad norteamericana. Dos personajes que en otras épocas, en otros escenarios, difícilmente hubieran podido acceder siquiera a formar parte de un gabinete, pero debido a que conforme han pasado los años, la falsa democracia estadounidense se ha venido desbarrancando, pues nos topamos con dos sujetos, el caso de Trump, el caso de Kamala Harris, que representan a lo peor de lo peor, realmente las élites norteamericanas que están en este momento enfrentadas con tal de llevar a alguno de ellos a la llamada Casa Blanca. Hablamos de que la democracia estadounidense, yo siempre he creído que no es tramposa, creo que es una estafa completamente. ¿Por qué? Porque no gana el que más votos recibe como funciona cualquier democracia. Gana en un momento dado quien determina el dinero, quien determina el poder económico. Hay que ver las cantidades de dinero que metieron personajes como Elon Musk, como Jeff Bezos, como Bill Gates y demás a las respectivas campañas. Hay que ver la influencia que han tenido medios de comunicación en toda esta discusión, portando las banderas de cada uno de los partidos políticos, lo cual yo no estoy en contra de eso, pero sí en contra de mentir y de promover precisamente la mentira, porque eso ha marcado esta elección en Estados Unidos. Las mentiras que han dicho hasta la saciedad, bueno, en el caso de Trump y de Vance, de plano llegaron a acusar a los migrantes de estarse comiendo a los perros y a los gatos, ¿no? En Pensilvania, si no mal recuerdo. Han hablado precisamente de situaciones caóticas en otras partes del mundo, lo cual no es verdad en ningún sentido. Y sin embargo, hay un núcleo de votantes que están verdaderamente seducidos por estos dos personajes, lo que nos lleva a pensar que más allá del resultado del día de hoy en los Estados Unidos, que este pronóstico reservado, el trumpismo llegó para quedarse y se vaya Donald Trump ya del escenario como tal, porque ya no puede volver a postularse, se queda gente como Vance, se queda gente como el propio Greg Abbott, se queda gente que está dispuesta a tomar esa antorcha del racismo, del clasismo, de la normalización de esta forma de hacer las cosas y que en muchos sentidos, pero en muchos sentidos, querida Marta Olivia, nos muestra la peor cara de esta sociedad estadounidense, que hoy para ellos es normal ser racista, hoy para ellos es normal ser clasista, hoy para ellos es normal masacrar a un pueblo como es Palestina, es normal imponer sus condiciones a rajatabla, es normal saquear recursos naturales, es normal llevar a cabo golpes de Estado, financiar golpes de Estado, una sociedad que ha decidido inclinarse en muchos sentidos por esa forma de hacer política, porque estas elecciones, si algo nos muestran, es esa polarización en los Estados Unidos, que no quiere decir que haya una parte que respete más la democracia. Realmente la discusión democrática, la discusión clara, la discusión profunda en la política estadounidense ya no existe desde hace mucho tiempo. Una de las pocas mentes brillantes en ese sentido, me decía el otro día nuestro querido Federico Bonazo, y tiene toda la razón, es Bernie Sanders, pero Bernie Sanders perdió su oportunidad en algún momento dado y conforme ha avanzado el tiempo ha ido siendo aislado de todo este escenario. Vivimos una época en donde lo que pasa en Estados Unidos va a repercutir inmediatamente en la discusión que se va a tener no solamente en México, sino en otras partes del mundo, pero en el caso concreto de nuestro país, me queda claro que Estados Unidos siempre va a ver por sus intereses, no importa si es demócrata, si es republicano, ellos van a ver por sus intereses, van a ver por sus canonjías, van a ver la forma de que se hagan las cosas como ellos quieren, y la diferencia es cómo se pare la doctora Claudia Sheinbaum y su equipo de gobierno. La diferencia es cómo se maneje México ante esta andanada que va a venir de los demócratas, de los republicanos, y que con base en el poder que tiene México, aunque sea menor que el de Estados Unidos, pero al ser el principal socio comercial, al tener una relación fronteriza tan grande, tiene que saber jugar sus cartas para no ceder ante diversas acciones que van a tratar ambas partes de llevar a cabo. Uno con un guante mucho más duro, que es el caso de Trump, otro con un guante mucho más de seda, como es el caso de Kamala Harris, pero ambos viendo, por supuesto, sus intereses. Por eso me parece que lo que es determinante es que tanto el canciller como el secretario de Economía, como la asesora en materia financiera, que son tres puntos
importantísimos de La Fuente, Ebrard, Altagracia, tengan claro cómo van a jugar las fichas ante un escenario que no es nada positivo. Y ojo, no solamente, insisto, para México, sino para un mundo que cada día se acerca más a un punto de no retorno, de la mano precisamente de un país como Estados Unidos, que se ha dedicado a fomentar guerras, que se ha dedicado a fomentar actos bélicos para sostener precisamente su economía. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si nos muestra esa enorme hipocresía de Estados Unidos, ni Kamala Harris ni Donald Trump han hablado de detener el genocidio palestino. Y eso es lo que te marca precisamente dónde están esos intereses de la Casa Blanca y cómo es su forma de operar y cómo en el fondo, no importa quién llegue, siempre habrá ese discurso y política imperialista, ¿no? Y al final de cuentas, en este caso, que no hay mucha división entre lo que piensa y lo que hace uno y otro, pues al final las contradicciones critican mucho al resto de los países y en Estados Unidos no siempre gana el que tiene más votos, no hay un árbitro electoral, no hay, o sea, adolecen de muchas situaciones donde extrañamente, Jesús, nadie los critica. Ellos sí critican todo, son la democracia mundial y el gran hermano, pero nadie los critica que no tienen ni mínimamente un instituto nacional electoral, por ejemplo, ¿no? Y que eso hace más complicado el conteo de votos y todo lo demás. Por esta vez, Jesús, muchas gracias. No te cases ni te embarques. Vamos a ver ya la otra semana. Los resultados oficiales serán hasta diciembre, pero bueno, va a estar la telenovela a todo lo que da en estos días. Totalmente, y Donald Trump pues jugará el papel de algunos personeros de este lado, porque ya anunció que si no gana, hay fraude electoral, ¿no? Claro, claro, y veremos la oposición, qué parte están, cómo les conviene, dependiendo qué les conviene, hacia dónde se van. Gracias, Jesús, siempre es pues un placer estar aquí contigo y sobre todo que nos acompañes como cada martes. Aquí nos vemos el próximo martes, querida amiga. Hasta pronto.